y pues podamos avanzar al menos un poquitico ese martes. Listo, dicho eso, empecemos con el repaso por acá. Entonces, estamos en esta partecita que es una modificación pequeña, ligera, al algoritmo básico del cálculo del coeficiente de resistencia. ¿Por qué? Porque miren ya cómo lo vamos a calcular. Normalmente, para los accesorios que habíamos visto hasta acá, lo que eran expansiones, contracciones, salidas, entradas, el valor de K lo podíamos leer de forma directa de una tabla o de una gráfica. Aquí, para válvulas, codos, T's, va a cambiar un poco, en el sentido de que ya no vamos a leer directamente el valor de K de una tabla, sino que lo que se va a leer de la tabla o de la figura es la longitud equivalente sobre el diámetro. Ft es el factor de fricción cuando el número de Reynolds es supremamente grande, cuando la turbulencia es muy alta. Y este pues se calcula con una formulita. Esto, recuerden, hace parte del repaso que ya habíamos pasado por acá. Y dijimos, bueno, para calcular Ft tenemos esta ecuación que es casi que la misma para calcular el factor de fricción, solo que carece del término que suma acá en la otra, porque cuando el número de Reynolds se hace muy grande, ese término se va a hacer. Entonces nos queda de esta forma. Y luego empezamos a ver diferentes tipos de accesorios en los cuales nos reportan pues el valor de longitud equivalente sobre diámetro. Miren, por ejemplo, esto es una longitud equivalente sobre diámetro. Vamos a señalarlo más claramente acá. 30, por ejemplo, es una longitud equivalente sobre diámetro, este 20, este 16 y así sucesivamente. Entonces, cada accesorio en particular pues va a tener una longitud equivalente sobre diámetro que se va a reportar, en este caso pues está en las figuras para poder asociar el nombre con la figura e identificarlo, pero que también iba a estar en forma más resumida como una tablita y que presenta exactamente la misma información. Esta columna, que es lo que nos está reportando acá, pues es longitud equivalente sobre diámetro, que para un codo estándar, por ejemplo, es 30, para un codo roscado de 45 es 26, y pues cada uno tendrá su propio valor. Esto que aplicaba para ese tipo de accesorios, pues también va a aplicar para las válvulas. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Aquí, diapositiva 34, me dijeron que íbamos. Y entonces, pues, vamos a tener de nuevo una tabla resumiendo los datos que en cada uno de los accesorios que tenemos allí. Muy bien. Entonces, hasta aquí llega el repaso. Y nos habíamos quedado en este ejemplo. No sé si lo habíamos hecho completamente o no lo alcanzamos a hacer. Y ahí sí les pido que me digan, por favor. Sí, profe, la acá nos dio 5,1. 5,1, listo. Ahí está también. Bueno. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a avanzar en lo siguiente. Vamos a ver una definición inglesa pues, de los estadounidenses para los coeficientes de resistencia, que ellos lo definen de otra manera, y luego pues nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. Va a ser nuestros objetivos del día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Los estadounidenses, como les gusta llevar mucho la contraria, ellos se inventan sus propias cosas de hacer, de medir, y ellos dijeron, vea, yo voy a reportar no como un coeficiente de descarga, sino como un coeficiente de flujo, y lo llamaron C sub B. Y dicen, el coeficiente de flujo es la cantidad en galones por minuto de agua que pueden pasar por la válvula con una caída de presión de un PSI.
Así lo quisieron definir ellos. Entonces es posible que para algunas válvulas uno no encuentre el coeficiente de resistencia directamente, sino que lo que va a encontrar es lo que se denomina el coeficiente de flujo. Entonces uno con eso no nos vamos a confundir, no nos vamos a estresar, no nos vamos a asustar. Es un coeficiente de flujo, se puede convertir a un coeficiente de resistencia, K, que es el que nos sirve para reemplazar en las fórmulas. ¿Cómo? Hay un sitio web que nos permite hacer esa conversión pues muy fácilmente. Si uno tiene un coeficiente de flujo, sea este del sistema inglés, que lo hemos definido entonces de esta manera, la cantidad, es decir, el caudal que puede pasar, pero medido en galones por minuto de agua, a través de esa válvula que hace una caída de un PSI de presión. O está esta otra definición en sistema internacional, que es otro coeficiente de flujo, pero este lo llaman no C sub B, sino K sub B. Agua en metros cúbicos por hora. Miren que es casi la misma definición de arriba, pero ya en unidades del sistema internacional. Metros cúbicos por hora, que tiene una caída de un bar. Aquí era un PSI. Aquí era galones por minuto. Aquí es metros cúbicos por hora. Son definiciones que son muy, muy parecidas. Obviamente van a tener valores numéricos diferentes. Entonces, si a mí me dan un C sub B o un K sub B, yo los puedo convertir a coeficiente de resistencia, que es el que realmente utilizamos en las ecuaciones. Miren que este coeficiente de resistencia es el que finalmente vendrá en la ecuación para calcular el HL. Ni C sub B ni K sub B me sirven, me sirve es K, que es el coeficiente de resistencia, y viene expresado de esta forma. Así. Entonces, si a mí me dan un C sub B o un K sub B, lo que voy a hacer es ir, pues aquí les dejo este sitio web para que lo tengan a disposición. Y pues vamos a hacer esa conversión, que no va a ser lo más usual. Digamos que para términos prácticos de nosotros en las evaluaciones, pues siempre se va a dar el valor de K o la longitud equivalente sobre diámetro. Pero esto ya sería en una situación de pronto un poco más práctica, donde ustedes compren unas válvulas y las válvulas no tengan valores de C sub B o de K, no tengan valores de K, sino valores de C sub B o K sub B. Esto parece que lo actualizaron. Vamos a ver aquí. A ver. Bueno, me actualizaron la página. ya no encuentro la aplicación. Yo lo intento hacer de esta otra forma. A ver si ingresa directamente. Copiando esta dirección. Parece que hubieran tumbado la aplicación. Sí, la tumbaron. Bueno, les quedo ese dato en la página, a ver, o buscar otra que lo haga. Y pues lo podríamos actualizar. Déjenme eso, lo voy a anotar por acá para que no se me olvide. Y eso se los quedo y hacer el cambio para tener ya pasar de K sub B o C sub B a tener el valor del coeficiente de resistencia, simplemente. Muy bien. Entonces, digamos que esto es también del libro de Mott, es una tabla donde se reportan. En este caso, esta es una válvula de bola, reportan para diferentes tamaños nominales cuál es el C sub B. Recuerden que estos son entonces los galones por minuto que pueden pasar por esa válvula para que se produzca una caída de presión de un PSI. Quiere decir que en una válvula de media pulgada
pueden pasar 12 galones por minuto a través de ella, y la caída de presión es de un PSI. Miren que a medida que aumenta el tamaño de la válvula, obviamente, digamos que la caída, la cantidad en galones por minuto va a ser supremamente más grande, ¿cierto? Claro, al ser más grande puede pasar más agua a través de ese sistema. Entonces, esta información que está acá, como les digo, se puede convertir al valor de K, y pues eso nos sirve ya luego para hacer los cálculos que necesitemos. Profe, esa tabla también hay que imprimir. A ver. No, eso no lo vamos a usar realmente. Esa información es para que ustedes sean conscientes de que existe otra forma de referenciar la pérdida de energía en una válvula, no solamente como coeficiente de resistencia, sino también en este caso como un coeficiente de flujo. Por si en alguna parte lo leen o lo ven o después lo van a usar, pues sepan que existe, ¿cierto? Y que no es algo, digamos, raro, sino que simplemente es otra forma de expresarlo. Puntualmente, coeficiente de flujo es la cantidad de agua en galones por minuto que puede pasar a través del dispositivo, en este caso de la válvula, produciendo una caída de presión de un PSI, ¿cierto? Miren, uno puede hacer el cálculo al coeficiente de resistencia de forma manual, sino que toca plantear la ecuación general de la energía y resolverla. Pero eso se podría hacer sin ningún problema para hacer la conversión, porque miren que aquí están dando los datos de la información. Lo podríamos pensar brevemente. Imagínense que uno tiene una válvula acá. Voy a dibujarla un poquito más oscurita. Acá. Y esta válvula, voy a dibujarle aquí esto un poquito mejor. Esta válvula que está acá, te escuché. Esta válvula que está acá, pues aquí viene una tubería y aquí sigue la tubería, y a través de este sistema, vamos a poner el ejemplo de esta, por decir cualquier cosa, de 1 pulgada, tiene 32 milímetros de diámetro, y le están pasando entonces 37 galones por minuto, o sea que tenemos el caudal. Vamos a escribir el caudal por acá. El caudal son 37 galones por minuto, y está produciendo una caída de presión entre la entrada y la salida, aquí en un delta de P, ¿de cuánto? Según la definición, un PSI. No, la caída de presión es un PSI. Muy bien, entonces uno puede plantear la ecuación general de la energía acá. Uno dice, bueno, P1 sobre gamma. No entiendo por qué empecé ahí. Es la definición. La definición de coeficiente de flujo dice que pueden pasar 37 galones por minuto de agua a través de esta válvula, produciéndose una caída de un PSI. Es la definición, ¿cierto? Y cuando algo es por definición, digamos, es que alguien lo quiso hacer de esa manera. Hubiera podido ser un pascal o un bar o 100 milímetros de mercurio, pero lo han decidido hacer pues como de esa forma, ¿cierto? Ahí no hay mucho que argumentar, aparte de decir que es pues como por definición. Entonces, miren acá, ¿qué vamos a tener? Me disculpan los garabatos, pero es que escribir con el mouse es muy complicado. Entonces, imagínense este sistema y ustedes ya están volando en esto, ¿cierto? Porque esto es la ecuación general de la energía. Aquí, las alturas son las mismas, entonces puedo cancelar esto, ¿sí o no? Las velocidades, las tuberías son del mismo diámetro, entonces estas también se pueden cancelar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos queda? Que el HL es igual al delta de P sobre el peso específico, ¿cierto? Despejando de aquí HL, voy a hacerlo no con flechas porque no me queda bien. HL es P1 menos P2 sobre peso específico.
¿cierto? HL. Entonces yo, como el delta de P lo tengo, obviamente está en PSI, habría que pasarlo a pascales, porque no lo podemos reemplazar en PSI. El peso específico del agua, 9810. O sea que este delta de P lo tengo, peso específico lo tengo, tendría HL, ¿cierto? Todo muy bien. Y HL es igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, como tengo el HL, la velocidad la puedo calcular, ¿cierto? Porque tengo el diámetro y también tengo el caudal. Entonces sería, para calcular velocidad, sería caudal sobre área. O sea que esta la tengo. ¿Qué puedo hacer? Despejar este, ¿sí o no? Y ahí tendría yo mi coeficiente de resistencia. Esta sería la forma para convertir de C sub B a K de forma manual. Lo que yo no quería era que nos pusiéramos a hacer todo esto. Por eso había una página, pero como la actualizaron, me tocó mostrarles pues cómo es la forma manual de hacerlo. Pero se puede hacer porque ahí están todos los datos para hacerlo. No, no hay ningún problema. No sé si es claro. ¿Cómo calcular entonces un valor de K si les dan un C sub B? Coeficiente de flujo. ¿Sí o no? El silencio. Sí, listo. Muy bien. Ahora vamos a mirar este otro accesorio, que es un accesorio, pero en realidad no es un accesorio, es una forma en la que podemos nosotros tener la tubería, pero ya la tubería no es recta. Miren que tiene, digamos, ustedes pueden tomar una tubería y doblarla. En lugar de poner un codo, se dobla la tubería. Entonces, en este caso, la pérdida va a ser diferente a la del codo. Entonces, va a requerir una forma diferente de calcular la pérdida de energía en ella. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es en la geometría cuáles son esas definiciones que nos dan allí. Entonces, miren, este primero de sub 0 es el diámetro exterior. La O más bien sí, es una O, es como el diámetro externo, del inglés de outer diameter, ¿cierto? Mientras que este diámetro que no tiene el subíndice es el diámetro interior, ¿cierto? ¿En qué difieren el diámetro interior y el exterior? Pues en los dos espesores que están a ambos lados de la pared de la tubería, ¿cierto? Luego está el radio interior, el radio exterior, y este R minúscula es el radio medio. Miren que es el radio desde el centro de curvatura hasta el punto medio de la tubería. Entonces tenemos que identificar estas definiciones porque este R minúscula, que es el radio al centro de la tubería, es el que vamos a utilizar. Entonces lo podemos calcular de cualquiera de estas tres formas. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo de los datos que nos den. Dan por ejemplo, el radio interior, pues utilizamos la primera. Si nos dan el radio exterior, utilizamos la segunda. Y si nos dan ambos radios y no nos dicen el diámetro de la tubería, pues utilizamos esto. Entonces ya digamos que ahí están las opciones. Pues dependiendo de los datos que nos den, utilizamos una u otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fórmula que está aquí abajo la vamos a utilizar para hallar entonces el coeficiente de resistencia para vueltas que son diferentes a 90 grados.
Por ejemplo, les voy a mostrar. Cuando uno tiene un serpentín, por ejemplo, serpentín, tubería. Miren este, qué bonito. Entonces, esto en realidad no son codos, no son varios codos, es la tubería doblada sobre sí misma. Y uno puede ver que acá hay varias vueltas. Aquí, por ejemplo, desde acá hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y casi 7, 6 y 3 cuartos más o menos, 6 y 3 cuartos de vuelta. En este caso, entonces si uno quiere calcular la pérdida de energía en esta tubería, ¿qué? ¿Para qué sirve? Estas tuberías usualmente se utilizan para hacer transferencia de calor, para disipar la energía. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, de estas en los destiladores de los laboratorios, que son para hacer condensación. Digamos, lo que hacen es hacer mucha área de transferencia de calor en poco espacio. Te las ponen así dobladitas para que haya mucha área de transferencia de calor en un espacio más reducido. Porque si uno lo pone así lineal sería una cosa muy grande. Es para eso. Se usan bastante. Por ejemplo, si uno tiene un tanque con calentamiento, algunas vienen con serpentines alrededor, otros utilizan es una chaqueta completa, ya con un fluido que va por dentro, pero se usan. Miren, por ejemplo, esta es como los que tienen las neveras por detrás, que es el disipador, este es el condensador de las neveras. Y también aquí en estas partecitas pues tienen, por ejemplo, 2 cuartos de vuelta, aquí hay otros 2 cuartos, 2 cuartos, 2 cuartos. Esto casi siempre se hace con fines de transferencia de calor, casi siempre. Entonces, miren que esto es muy usual, o sea, en la industria tener vueltas en tubería es lo más normal que hay. Entonces, si volvemos acá, voy a abrir el apuntador, que me perdone ahí Nicolas Cage. Esta N que está acá, y vamos a hacer énfasis especial en la N, es el número de cuartos de vuelta. No es el número de vueltas, es el número de cuartos de vuelta. Es decir, que si yo doy, por ejemplo, 3 vueltas completas, ¿cuántos cuartos de vueltas hay ahí? 12. ¿Cuántos? 12, ¿cierto? Y 3 vueltas completas y hay 4 cuartos por acá. 4 por 3, 12, 12 cuartos. 12. Porque son números de cuartos de vuelta. Para que hagan esa notación ahí bien importante. Esa N no es vuelta, son números de cuartos de vuelta. Y esta acá, que aparece aquí en esta que aparece acá y en esta partecita, es el coeficiente de resistencia de un solo cuarto. De un solo cuarto. Y ese vamos a ver cómo se calcula. Ese no lo sabemos calcular todavía. Entonces, esta fórmula grande es cuando hay más de un cuarto de vuelta a la vez. Entonces, si tenemos 1, 2, 3, 5, 7, las vueltas que sean, pues esta será la fórmula. Ahora, vamos a ver cuál es el cálculo, cómo vamos a hacer para calcular K. Miren que este es K sub B. K sub B entonces sería para varias vueltas a la vez. K solo sería el coeficiente de resistencia para un cuarto de vuelta nada más. Los otros valores que son R es el radio desde el centro de curvatura al punto medio. Y D, miren esta D, es el diámetro interior de la tubería. ¿Sí ven? Que aquí están ya las definiciones. Esta es D, este es R, y este D es este, y esta R pues es esta. Ft tiene la misma definición de siempre, es el factor de fricción cuando el número de Reynolds es muy grande. ¿Qué nos queda entonces por describir? ¿Cómo calculamos K sin el subíndice, K solito?
Bueno, muy bien. Entonces, no, es que tengo una tos que me está matando. Y esa agua que me vendieron está fría. Esa tampoco me está. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos K. Puedo pasarme cuenta. Listo. Entonces, miren, acá con esta figura vamos a sacar la longitud equivalente sobre diámetro para poder calcular esta K. Entonces, este valor de K que tenemos aquí se va a calcular así. Vamos a escribirlo por acá. K. Pero me sale como no es aquí. Valor de K es Ft por longitud equivalente sobre diámetro. Esta Ft ya tenemos una fórmula cómo calcularla, ¿cierto? Y longitud equivalente sobre diámetro lo leemos de aquí. Ahora, ¿cómo lo leemos? Miren que acá, en esta parte de abajo, el eje X, es la relación de radio sobre diámetro, radio de curvatura sobre diámetro interno de la tubería, que son dos datos que usualmente yo voy a tener digamos, de ese doblez de la tubería o de esa vuelta de tubería. Entonces yo con esta relación de radio-diámetro, pues ubico acá, digamos que mi relación de radio-diámetro dio de 10, pues ubico aquí una línea en 10 y luego aquí en la intersección con la curva vengo y leo acá. Ahí me daría más o menos cuánto. Aquí 28 sería aquí 30, es más o menos 29. Pongámosle 29. Entonces acá este valor sería que la longitud equivalente sobre diámetro es 29. Luego, este valor lo llevo acá, lo multiplico por el FT y eso me da el K, pero el K es de un solo cuarto de vuelta, es decir, este valor de K. Si yo tengo más de un cuarto, 2, 3, 5, 25 cuartos, pues reemplazo el valor de los cuartos de vuelta que tenga acá y ya me va a dar entonces el valor del coeficiente de resistencia para la combinación de vueltas que tenga, sean las vueltas que sean. Esto lo vamos a hacer con un ejemplo para que quede más claro, ¿cierto? De forma así teórica en la descripción, o al menos la lectura de la gráfica. ¿Es clara la lectura de esa gráfica o dudas? Claro, profe. Muy bien, entonces vamos a... Esto no me deja pasar, no sé por qué. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces, miren, dicen que hay un sistema de distribución de propano líquido. Está constituido por tubo de acero. En el apéndice G vamos a leer entonces cuál es el diámetro interior, exterior y todo lo demás, que es de 1 y 1/4. Es decir, son 5 cuartos de pulgada. 1 y 1/4, 5 cuartos de pulgada. Con un espesor de pared de 0.083 pulgadas. Dice que la tubería tiene 20 vueltas continuas. Las especificaciones quieren que el radio interior de cada vuelta sea de 200 milímetros. Miren, ese radio interior es R mayúscula sub I, porque es el radio interior. Seguida volvemos a la figura para que lo identifiquemos. Luego nos piden que calculemos las pérdidas cuando el sistema conduce 160 litros por minuto de propano 25. Ese es el ejercicio. Voy a esperar que lo escriban y vamos a resolverlo. Lo copio y lo pego en Word y vamos y generamos el documento allá.
Listo, ya terminaron de escribirlo. Sí, profe. Dígame. Una pregunta. Sí. Apéndice se refería a qué? Es un apéndice del libro de Mott, en el que vamos a leer las Ah, propiedades de esa tubería. bueno. Ujú. Enseguida lo miramos juntos. Bueno, entonces voy a hacer unos pantallazos acá para que nos quede constancia de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces vamos a darle acá a esto y vamos a abrir un documento de Word. Muy bien, entonces saquemos los datos que necesitamos. Entonces lo primero es, vamos a calcular con esta ecuación que tenemos acá. Necesitamos calcular este caso B. Voy a escribir acá. Y déjenme, yo amplío esto entonces pues, para que quede bien presentable. Ahí está. Listo, entonces miren, para poder calcular las pérdidas necesitamos el B, necesariamente, porque esas pérdidas van a estar expresadas de esta forma. K sub B por velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Esas van a ser nuestras pérdidas en ese serpentín de 20 vueltas. Entonces necesitamos K sub B. Ahora, para calcular K sub B, ¿qué necesitamos? Necesitamos el radio de curvatura, necesitamos el diámetro interior de la tubería, necesitamos F y necesitamos K. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las cosas. Necesitamos el diámetro interior. ¿De dónde creen ustedes que vamos a sacar ese diámetro interior? Del apéndice, ¿cierto? Entonces, empecemos a sacar los datos. Mm, Más bien, leamos el diámetro interior del apéndice del libro de Mott, ¿cierto? Entonces, voy a abrir aquí para que lo podamos ver. Si ustedes lo tienen por allá, pues también lo pueden hacer. Y vamos a leer entonces en 1 1/4 de pulgada, apéndice G. Ya me pasé. Hay dos valores, sí. Apéndice G. Entonces, dos valores porque hay dos espesores de pared. Pero mira que acá nos están diciendo que el espesor de pared de nosotros es de 0.083 pulgadas. Entonces vamos a leer solo en ese. Entonces, espere, yo lo ubico 1 1/4. Vamos a meter el tamaño aquí. Entonces está 1 1/4. El espesor es este. Entonces nos dicen el diámetro interior en milímetros. Sería este que... Ah, pero lo tapé. Este. 27,53, ¿cierto? Ese es nuestro diámetro interior. Ese es nuestro D, 27,53. Miren que está en milímetros. Entonces ese valor lo vamos a traer para acá. Va a ser 27, ¿qué? 53 por 10 a la menos 3 metros. Voy a dejar un espacito acá. Primer dato, ya tenemos D. Ahora, pensemos en calcular esta R. Miren que para calcular R vamos a ir a la presentación. Hay tres formas. Una que utiliza el diámetro interior, otra el exterior y otra los dos radios. Sería con el interior, sí. Vamos a mirar acá. Miren, están estos tres. Está este, este y este. Pero si ustedes observan acá en los datos que nos dan, nos dicen que las especificaciones requieren que el radio interior
de cada vuelta sea 200 milímetros. O sea que este valor que nos están dando acá es R sub I, ¿cierto? Ese es R sub I. Como quien dice que la fórmula que podemos utilizar más fácilmente sería esta. Vamos a utilizar esta porque nos están dando el radio interior, ¿cierto? Si nos dieran el exterior utilizaríamos pues esta otra de acá. Es por lo que nos están dando. Entonces, usamos la siguiente ecuación para el cálculo del radio de curvatura. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el radio interior, nos lo dieron, son 200 milímetros, pero tenemos el diámetro exterior. Ese no lo tenemos, también lo tenemos que leer de la tabla, del apéndice, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a escribir aquí eso, primero. Profe, pero con el espesor no se puede calcular. También, sí, sería más 2 veces el espesor. Pero el espesor tampoco, bueno, el espesor sí lo tenemos acá, pero está en pulgadas, entonces habría que pasarlo a metros y sumárselo a este. Pues yo creo que es más fácil leerlo, ¿cierto? No, pero es que igual no nos lo da. El diámetro exterior sí nos lo dan acá, miren. De 1,25 de pulgadas es 31,75 milímetros. El exterior, no importa el espesor de pared, es el mismo. ¿Sí lo ven? Voy a ampliarlo acá. Es este, 31,75 en milímetros. Entonces vamos a anotarlo. Yo creo que es más fácil que hacer el cálculo, ¿cierto? Primero leemos el diámetro exterior, es que no más mal, exterior del tubo. Ese diámetro exterior del tubo, entonces lo hemos denominado D sub O. Ese D sub O, entonces nos está dando D sub O. Bueno, me gusta más el 0 de sub 0. Está dando ¿cuánto? 31,75 por 10 a la menos 3 metros. Ahora podemos estimar R, ¿cierto? Donde R es el radio de curvatura. Entonces voy a poner aquí que el radio de curvatura es R para que vayamos haciendo la asociación de los nombres con las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esta ecuación pues los datos que tengo ya, que ya están listicos. Aquí es RI, radio interior, son 200 milímetros. 200 por 10 a la menos 3. De sub 0 es 31,75 por 10 a la menos 3. Aquí no me salió. Por 10 a la menos 3. Dividido 2. Y ustedes me colaboran, porfa, ¿cuánto entonces da ese radio de curvatura? ¿Cuánto? 21,58. Sí. Listo. 0,2158 metros. Ahí lo tenemos, ya tenemos el radio. O sea que ya tenemos este radio, tenemos el diámetro. Necesitamos calcular entonces FT y K. Vamos a calcular primero FT y luego calculamos K. Miren que la ecuación nos va diciendo como qué camino tomar. Ahora podemos estimar FT. ¿FT qué va a ser? FT es igual a 0,25 sobre, aquí estoy en el cuadrado, aquí ponemos logaritmo de 1 sobre 3,7 por D sobre la rugosidad, bar epsilon. Ahí está. Listo. Entonces, ayúdenme a reemplazar valores y
Ah, bueno, la rugosidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? La tenemos que leer, la rugosidad. Esto dicen que es un tubo de qué material, es de acero, ¿no? Es acero. Vamos a buscar dónde tenemos esa información. Eso está por acá en la presentación de Reynolds. Ahí también está, pero no están los apéndices. Está en un capítulo, está inmerso en un capítulo, entonces no recuerdo dónde está. Más fácil lo leemos de acá. Voy a abrir la otra presentación donde tenemos eso. Aquí, en esta tablita. Miren que eso es tubo, es un tubo, ¿cierto? ¿Sí ven? Acá, tubo extruido de cobre, latón o acero. La rugosidad es 1,5 por 10 a la menos 6. 1,5 por 10 a la menos 6. Aquí está. Porque es un tubo, ¿cierto? Un 5 por 10 a la menos 6. Bien. Entonces la voy a anotar por acá. Todos esos valores. Es el diámetro. Es que era el diámetro 27,53 por 10 a la menos 3. Y este 1,5 por 10 a la menos 6. Voy a confirmar que la memoria es malita. ¿Sí es ese? Sí, listo. Muy bien. Entonces, si me ayudan, porfa, a estimar este FT, ¿cuánto nos da? Le falta un paréntesis. Le falta un paréntesis al final. Sí, ya. 0,010. ¿Cuánto? 0,01070. No estoy segura, pero. Listo. Bien. Si alguien nos puede confirmar el valor para tener ya la certeza. Yo soy Michael. Bueno, mientras estamos acá, vamos pensando, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que sería el paso siguiente? Ya tenemos FT. Volviendo a la ecuación. Necesitamos hallar K, ¿cierto? Entonces vamos a hallar K. Vamos a escribir eso aquí. Ahora procedemos. Profe, si da ese valor que dijeron. Sí, listo, gracias, Miguel. El valor de K. Sí, Miguel confirmó. Listo. Entonces, para hallar el valor de K, vamos a venir aquí a la presentación. Voy a cerrar esta que ya leímos el valor que necesitamos. Y miremos la figura. Miren, en esta figura, ¿qué necesitamos para leer el valor de K? R sobre D. Vamos a hacer ese pequeño cálculo, radio relativo, R sobre D, a ver qué nos da. Y con eso podemos leer de acá directamente. Lo pueden hacer ahí rápidamente para ubicar acá la línea. $7.83. Listo. Te lo voy a anotar por acá. Ese valor de R sobre D, 7.83. Entonces vamos a trazar una línea. Aquí sería 7, más o menos como por acá. Casi en 8. Más o menos por ahí. Espérenme, yo la
como por ahí, ok. Eso es aproximado. Entonces, acá, en esta intersección, venimos y leemos aquí. ¿Cuánto más o menos? La longitud equivalente sobre diámetro. 22. Lo que pasa es que la línea me quedó como caída. Profe, Dime. ese R de era el valor que hallamos ahorita de 0.2158 dividido ese diámetro de 31.75 por 10 a la menos 3. Vamos a calcularlo acá para que lo tengamos claro. R sobre D es igual a R. R es este, ¿cierto? R minúscula. Este. Y sobre, espérenme que esto, ¿por qué eres así? Sobre D. Y D es este, D, ¿cierto? Vamos a ponerlo. Muy bien. Y eso da 7.83 entonces. Claro, ahora sí, Susi. Nada diferente, mira. Vamos a quitarle ese espaciecillo ahí para que no lo muestre. Aquí. Ahí estamos bien. Entonces, volviendo por acá, voy a deshacer este último paso. Esto a mí me da como entre 22, 23, no sé, 22, veamos 22. ¿Cierto? Esta lectura es más o menos, ¿cierto? Entonces, resulta que la lectura voy a tomar este pantallazo aquí así. Y nos lo llevamos para allá, ¿cierto? Ni más falta, estamos utilizando todas las tecnologías pues para que este ejemplo quede clarísimo. Ahí está. Bien. Entonces, pero eso ya no quiero que quede centrado. De la lectura de la gráfica tenemos que, vamos a escribir. Profe, a mí esa división me da 7.8. Profe. Sí, 7,8. Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 7. No puede ser tan pequeñita, ¿sabes por qué? Porque mira la escala acá. Además de que estos dos valores no son tan lejanos. Esto quedaría... La voy a hacer. Esto es 0.2158 dividido... Profe, si da 7.83. 53. Déjame igual la verifico acá. 7.84. 7.83, 84. Mírala aquí. Ahí está. No sé qué le pongo a mi calculadora, pero ¿por qué me sale así? Listo. Entonces, sí, digamos que el valor de esa relación normalmente es un valor grandecito. Que mira la escala acá, está entre 0 y 20. Entonces es un valor, no puede dar tan pequeñito. Si da tan pequeñito es extraño, sería extraño, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos en la lectura de LD sobre D de 22. Con esto podemos calcular el valor del coeficiente de resistencia para un cuarto de vuelta. Ese coeficiente de resistencia para un cuarto de vuelta, recuerden que lo llamamos K solito sin la B. Va a ser K es igual a, voy a hacer explícito con la fórmula y luego reemplazamos los valores por Ft.
esta T es mayúscula. Buenas. 22 por ft nos había dado este valor, lo voy a copiar y lo traigo para acá. ¿Cuánto les da por el valor de K? Voy a volver un poquitico la hoja de... 0.2354. ¿Cómo, Susi? Voy a volver Dime. un momentico la hoja. Sí. Hasta ahí. Con gusto. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de K. Díganme ustedes, ¿qué más seguimos haciendo? Ya que nos falta hacer. La de arriba. Necesitamos N. N, sí, hay que calcularlo. Entonces, digamos que ahorita lo que vamos a hacer es, una vez conocido N, pues ya reemplazar en este. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto vale N? Acuérdense que N es el número de cuartos de vueltas. Pues dice 20 vueltas. Ya sería 20 por 4. Bueno, 20 por 4, sí. 20 por 4, 80. O sea que N vale 80, ¿cierto? Voy a copiar esta ecuación. El caudal es para calcular la pérdida ahorita, porque eso es solamente para calcular K sub B. Y con K sub B lo reemplazamos en la ecuación de HL. Necesitamos la velocidad. Para la velocidad el caudal, ¿cierto? Entonces, ya podemos hacer esto. Ya podemos calcular K sub B. Muy bien, ahí está. Entonces, reemplacemos valores. Entonces aquí sería 80, pi es pi, ft es 0.0170, ¿verdad? Voy a escribir, la escribí completo. R sobre D ya lo tenemos, que es 7.83. El valor de K nos dio 0.2354. 0.2354. Si ustedes me colaboran, por favor, a saber cuánto vale K sub B. Profe, en ese es 0.0170, es 0.01070. Ah, sí, gracias, Miguel. Sí, se me pasó ese ser. Muchas gracias. ¿Cuánto le dio? Profe, a mí me da 56.87. 56.87, listo. Gracias, Miguel. Esperemos que alguien más nos confirme a ver qué da.
Profe, a mí me da 10.08. 10.08. Sí, profe, a mí Sí. también. Bueno, por acá también confirman 10.08, listo. Miren que a esos valores no les hemos puesto unidades, son adimensionales, ¿cierto? No es que se nos haya olvidado, sino que son... Sí, claro, los factores son adimensionales. Bueno, ahí tenemos K sub B. Ahorita vamos a devolvernos al ejercicio para mirar qué nos estaban preguntando, ¿cierto? Miren acá, nos están diciendo que calcule las pérdidas cuando cuando el sistema conduce 160 litros minuto de propano 25. Las pérdidas, ¿cierto? Ya tenemos K sub B. Ahora tenemos que aplicar esta ecuación, la del HL, para calcular las pérdidas, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos es, con este caudal, pasarlo al sistema internacional y con eso calcular la velocidad con la ecuación de continuidad. Entonces, vengamos por acá. Antes de calcular las pérdidas, es necesario estimar la velocidad en la tubería. Muy bien, entonces para calcular esa velocidad tenemos este caudal. Caudal son 160 litros por minuto. Siempre sale esta cosita ahí. Por 1000 litros son 1 metro cúbico. Por la fracción 1 minuto son 60 segundos. Listo. Me ayudan porfa con ese cálculo a ver cuánto. 67 por 10 a la menos 3. Muchas gracias. Metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Y ahora entonces la velocidad va a ser caudal sobre área. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿cierto? Todo el semestre lo hemos hecho. De hecho, sí. El área va a ser pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Cuál diámetro? El interior, ¿cierto? O sea, el D que no tiene su índice. Vamos a verlo por acá. Este es el diámetro que vamos a utilizar. Ojo, y ahí no se vayan a confundir, tenemos dos diámetros. Este es el interior, este es el exterior. El área de flujo es con el diámetro interior, porque por ahí es que está pasando el fluido. Ese es el área por la que está pasando. Aquí. ¿Cuánto? 4.48. 4.48 metros sobre segundo. Ahí está. ¿Dudas de por qué reemplazamos este diámetro y no el otro? Estamos claros. Ese es el interior. Sí. El exterior es el que tiene el sub-cero. Sí, es este. Ese es el exterior. Bueno, entonces, una vez tenemos la velocidad, las pérdidas de energía serán aquí vamos a ponerle H sub L, HL va a ser igual a, bueno, lo voy a volver a escribir, K sub B por velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto es igual al K sub B. ¿Dónde estaba? 0,8 por 4.48 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Esperen que lo hice arriba. 2 por 9. ¿Qué pasó? Pues aquí donde estoy. Igual. ¿Cuánto? 10.31 metros. Listo.
Ahí tenemos las pérdidas, esas son las pérdidas de energía en ese serpentín. Eso era lo que nos estaban preguntando. Entonces ya miren que ahí, pues con este ejercicio vimos el uso de todas las fórmulas, de la gráfica, de la lectura de tablas y quedamos completos. ¿Dudas con este ejercicio? No. Muy bien. Largo. Sí. Está largo, pero pues digamos que tiene una secuencia muy lógica. Una secuencia muy lógica de solución. Ahí está. De todas maneras, este archivo, sí, sobre todo con los diámetros, se puede uno confundir. Por eso hicimos mucho énfasis en qué es cada uno. Voy a guardarlo y para poder compartírselos. Si en algún momento yo no les comparto algo, es porque se me olvidó. Entonces me recuerda. No es que no se los quiera compartir. Ejemplo, hoy es que 14 de diciembre, vean. Esa fecha nos duele a todos. 14 de diciembre, voy a guardar en el escritorio. Eso es de mecánica de fluidos. Listo, ahí está. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos al receso. Cuando volvamos, continuamos otro rato. Sí, son las 11:10. Volvemos a las 11:40. Bueno, profe, gracias. Listo. Listo, profe, gracias. Listo, nos vemos ahorita.